mi casa también ya prendo la cámara. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase, esperando que sus demás compañeros prendan la cámara. Buenas noches, profesor. Yo también estoy saliendo de mi trabajo. Ya prendo la cámara cuando llegue a la casa, por favor. Listo, espero que prendan la cámara y eso. Vamos a comenzar, como siempre, haciendo un pequeño recorderis de lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Qué vimos el día miércoles? Cuéntenme. Ok, cuidado, me cuenten mucho. ¿Qué vimos el día miércoles? A ver. Los contratos por equipo y de grupo, Los contratos, ¿por qué? terminamos de revisar los tipos de contrato. Terminamos de revisar los tipos de contrato, ¿cierto? ¿Y cuáles tipos de contrato nos faltaba revisar? Y lo revisamos el día miércoles. De grupo y por equipo. De grupo por equipo. Ujú. ¿Qué decían esos contratos? En el de grupo, a ver, en el de grupo se realiza el contrato a un, valga la redundancia, un grupo de personas, sin importar que sea magíster, licenciado, tecnólogo, sin importar la profesión. Se hace ese tipo de contrato por obra única. Digamos, un equipo de trabajo, yo lo entendí, quiero desarrollar un sistema para despacho oportuno de mercadería. Entonces, hago ese tipo de contrato a ese grupo de personas, entregan el proyecto y se paga como tal. Listo. Perfecto, muy bien. Pero, ¿cómo es el pago a este contrato de grupo? Lo Es, entendí. La remuneración es única La para todos. Ajá. la remuneración es única para todos. Es decir, si yo soy abogado, tengo maestría, tengo experiencia, tal, $1,000. Marisela, tú eres tecnóloga, $1,000 igual. ¿No es cierto? Pues a todos por igual. Muy bien. ¿Qué otro tipo de contrato vimos? Por equipo. ¿Qué nos dice este contrato por equipo? Este tipo de contrato, el trabajador interviene individualmente. ¿Mm? No interviene individualmente, sino como de una manera colectiva, en Ok. conjunto. Ujú. Esto, en esto, eh, no está constituida por grupo jurídico, sino No varias está, personas ok. que se Perfecto. presentan a ofrecer sus servicios para realizar algo Perfecto. en común. Ajá. Perfecto. ¿Y cómo se paga la remuneración aquí? Este tipo de contrato por equipo, digamos, detectamos la necesidad en una empresa para que X número de personas hagan sus declaraciones. Entonces, vamos en equipo, David, usted, otra compañera, ofrecemos el servicio por declaración en la renta y cobramos por ese servicio. Recuerden, sí, que la diferencia entre contrato de grupo y contrato por equipo es la Ujú. remuneración. Contrato de grupo es una remuneración única. A mí, a Abigail, a Marisela, a Eric nos pagan exactamente lo mismo. En este contrato por equipo cambia la situación. Yo, como trabajador, si bien es cierto, pertenezco al grupo de Marisela, de Abigail y de Eric, ¿sí? Pero yo ya negocio mi condición. Sí, cada uno de nosotros negociamos la condición. Es decir, yo digo, bueno, yo por mi trabajo voy a cobrar $1,000. Marisela dice, yo por mi trabajo voy a cobrar 1,200. Abigail dice 1,250. Eric dice 1,500. Sí, entonces ya el sueldo ya no es unificado, sino ya va más por el perfil, por la experiencia, los conocimientos que tengamos. ¿Ok?
Listo. Hasta ahí, ¿está claro todo? Sí, profe. Ok. Yo dejé una tareita, ¿sí? Que es una pequeña exposición para nosotros saber qué contratos fueron creados. Como ustedes saben, una característica del derecho laboral es justamente que este es dinámico, es decir, está en constante cambio, está en constante evolución. ¿Sí? Con la pandemia vimos afectado en el Ecuador en el ámbito laboral, ¿sí? En el sentido que se estaba perdiendo muchos trabajos. Estaban despidiendo a muchos trabajadores y lo que hizo el Estado, lo que quiso hacer el Estado es tratar de resguardar a estos trabajadores, creando nuevos tipos de contrato. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? Ok. Están pero animadísimos del día de hoy. Siendo viernes, no están nada animados. ¿Quién quiere empezar? A ver, profe. Yo me arriesgo ya. Ya, vamos. Ojo que a las personas que son voluntarias siempre van a tener un tinte especial, ¿no? En el sentido de que no les estoy obligando y lógicamente si tienen fallas, pues las corregimos y ya está. Puede ser que a las otras personas puede ser que les afecte la nota, no lo sé. Pero muy bien, Maricela, empezamos con tu grupo. Espéreme un 5 nada más. Ubico la Claro, Romelio. abajo. A ver, a ver. No me deja compartir. Déjame chequear. Sí está permitido. Para que compartas. A ver, déjenme. Estamos Profe, buenas pocos noches. el día de hoy. David, dime. Y un favor especial, voy a mantener la cámara apagada, lo que pasa me voy a dirigir del trabajo a mi casa, por favor. Ya listo, no hay problema, David. Gracias. Ahí está viendo, tal vez. Pueden Sí, visualizar. ya, ¿Sí? estamos viendo. Ujú. Ay, algo cambió aquí. A ver, yo pertenezco al grupo, ya no me acuerdo, 7 creo. Ya que estamos los integrantes, Maricela, Estefi, Diana, Vladimir, María Augusta, Maritza y Pamela. A ver, lo que encontramos en esta investigación es que con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario encontramos lo que es la reducción de la jornada laboral, la suspensión emergente y, y reducción emergente de jornada de trabajo, creo que ya le mencioné. Ya, esta medida en nuestra legislación, que venía regulada en el artículo 47.1 del Código de Trabajo, por la Ley Orgánica para la Promoción de Trabajo Juvenil, indica que la reducción emergente de jornada contemplada en la ley humanitaria se podría realizar solamente por eventos de fuerza mayor o de caso fortuito. Es decir, que si una empresa evidencia que no puede, que es insostenible mantener a los colaboradores bajo, bajo el mismo horario, con el mismo sueldo,
Entiendo que llegan a un consenso ambas partes y hay la reducción emergente de la jornada de trabajo. Esta podrá reducirse en un máximo del 50% y la remuneración deberá pagarse en proporción a las horas de trabajo, siempre que no sea mayor al 55% de la remuneración que estaba vigente previo a la reducción. En caso del despido del trabajador, las indemnizaciones serán calculadas en base a la última remuneración previa a la reducción. El aporte a la seguridad social se pagará con base a la jornada reducida. La reducción podrá aplicarse por un año renovable una sola vez por el mismo periodo. Las empresas que se acojan a la reducción están prohibidas de realizar distribución de dividendos y de disminuir su capital. Los dividendos deberán ser reinvertidos mediante aumento de capital. Aquí lo que tenemos es los acuerdos para preservar las fuentes de trabajo. Los trabajadores y empleados podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Los acuerdos no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa o su proporcionalidad en el caso de jornadas reducidas. El contrato especial emergente es aquel contrato individual de trabajo por tiempo definido que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuente de ingresos en situaciones emergentes, como la que estamos viviendo hoy por hoy, o para nuevas inversiones o línea de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones de negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes, o en el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios de las actividades del empleador. Y tenemos el contrato se celebrará por el plazo de un año y podrá ser renovado una sola vez por el mismo plazo. La jornada laboral ordinaria de este contrato podrá ser parcial o completo con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana sin sobrepasar las 8 horas diarias, y su remuneración y beneficios serán proporcionales de acuerdo a la jornada pactada. Las empresas podrán celebrar contratos por tiempo definido para la sostenibilidad de la producción, fuentes de ingresos en situaciones emergentes. Y eso sería todo. Ok. En este caso, sí, quiero que tomen en cuenta algo. El artículo 47.1 del Código de Trabajo nos establece que nosotros podemos, se puede justamente reducir la jornada, siempre y cuando sea de acuerdo mutuo. ¿Sí? Siempre y cuando existe este principio de transacción, que es del acuerdo entre el trabajador y el empleado. ¿Qué pasó con la ley humanitaria? ¿Qué trajo la ley humanitaria? Sí, consigo trae un artículo, no me acuerdo el número como tal, pero menciona que si la mayoría, ya no soy único trabajador, sino me están haciendo como un contrato colectivo. Si la mayoría de personas o de trabajadores aceptan la reducción de jornada, yo debo acogerme a la jornada reducida. ¿Sí? Si la mayoría, si el 50+1 de los trabajadores aceptan, yo obligatoriamente me debo acoger, así no quiera, acoger a la jornada reducida. Así lo determina la ley humanitaria. ¿Sí? Viene consigo la ley humanitaria, trae este contrato emergente. Este contrato emergente, como muy bien lo dijeron, es de tiempo definido. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener la estabilidad laboral por un límite de tiempo. ¿Cuál era el límite de tiempo? Un año. Se puede renovar una sola vez
por el mismo periodo. ¿Ok? Aquí faltó 3 contratos más. ¿Sí? Que es el contrato de emprendimiento, el contrato joven y el contrato de turismo. ¿Ok? Pero con todo, muchas gracias, Marisela. Eso pasa, a veces somos voluntarios, pero está bien. Estén pendientes de lo que sus compañeros nos traigan a colación. ¿Sí? Y con todo, igual yo ya voy a volver a explicar este tema. Muchas gracias, Profe, Marisela. ¿qué nos faltó? Contrato joven, contrato de emprendimiento y ¿cuál más? De turismo. Gracias, profe. ¿Quién sigue a continuación? Mi grupo, profe. Vamos. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, sí se ve, compañera. Gracias. Doctor, buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a exponer, somos el grupo número 5. Integrantes son Daniela Andrade, Daniela Balseca, Juan Carlos Encalada, Gabriela Girón, Jonathan Lascano, David Simbaña y Luis Lucio, mi persona. Compañerita, ayúdeme. La ley humanitaria. La ley humanitaria se aprobó en la Asamblea Nacional el 6 de mayo contra el COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayuda a cuidar a los más vulnerables, sostener empleos y a las empresas. Los empleados y los trabajadores pueden llegar a un mutuo acuerdo con la finalidad de reservar o preservar las fuentes de trabajo, evitar quiebras en las empresas y garantizar la estabilidad. Unos ejemplos, por ejemplo, las guarderías, universidades, institutos, etcétera, no pueden suspender sus clases o asistencias por falta de impago de las pensiones durante el estado de excepción. Otro ejemplo puede ser que en los estados financieros, impagos de deudas, incluye tarjetas de crédito, tampoco no pueden, tienen que esperar para poder pagar. El contrato de especial emergente es aquel contrato individual de tanto trabajo por el tiempo definido que se celebra para sostenibilidad de la producción y fuentes de ingreso. El contrato se celebrará por plazo máximo de 1 año y podrá ser renovado por el mismo plazo. Este contrato podrá ser parcial o completa con mínimo de 20 o máximo de 40 horas. Esto es dentro de la semana, o un máximo de 6 días en la semana, sobrepasando 8 horas diarias. El descanso semanal será al menos de 24 horas consecutivas. Al finalizar este contrato, tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio o demás beneficios de ley. A continuación, mi compañera nos va a seguir con la exposición. Según el artículo 20 de la reducción emergente de la jornada laboral, únicamente se puede dar por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente justificados.
Esto consta en que el empleador puede hacer una reducción de hasta el 50% de su jornada, es decir, la mitad de la jornada laboral, y el sueldo o salario del trabajador va a ser proporcional a las horas trabajadas, teniendo en cuenta que no puede ser menor al 55% de lo fijado antes de la reducción. Esta reducción, como ya había explicado mi compañero, se puede aplicar hasta por un año, renovable por el mismo tiempo y una sola vez. En caso de que existan despidos, la indemnización, se va a calcular sobre el último sueldo recibido antes de la reducción de la jornada. El artículo 25 habla acerca de la estabilidad de los trabajadores de la salud, en donde nos explica que por esta única ocasión, aquellos profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia bajo un contrato ocasional o un nombramiento provisional, o sea, se les va a dar el nombramiento directo, por así decirlo, no van a, únicamente por esta ocasión, solo a los que trabajaron en la emergencia sanitaria. Las medidas que, perdón, me pasa, no se pasa, ya. Las medidas laborales que se contemplaron en la Ley de Apoyo Humanitario son el contrato emergente, el pago diario que cabe en el contrato emergente, el ajuste unilateral a la jornada, la reducción de la jornada por acuerdos y la suspensión laboral y el teletrabajo. El contrato emergente es básicamente el contrato que nosotros conocíamos antes como contrato a plazo fijo, el que fue eliminado del Código de Trabajo en las reformas de abril del 2015. El pago diario es básicamente, como explicaba igual Marisela y mi compañero, que es un contrato individual en el que se celebra por un año y puede ser renovado una sola vez. No se puede extender de 20 horas como mínimo a la semana y 40 como máximo. Puede ser distribuido en 6 días con un descanso obligatorio de al menos 24 horas. Y esto se puede pagar diariamente, semanalmente, mensualmente o quincenal, como lleguen al acuerdo. El ajuste, la reducción de la jornada por acuerdos, según lo que leíamos, no es una decisión por parte y parte, sino únicamente decisión del empleador. Si él presenta, o sea, según lo que leía, profe, no me diga que no. Ajá, o sea, el empleador puede hacer la reducción de la jornada siempre y cuando haya presentado, como decían, que la empresa no está rindiendo y ese tipo de cosas. Obviamente, si presenta ese tipo de evidencias, por así decirlo, tendría que lo que va ganando, seguirlo invirtiendo. Entonces no puede hacerse loco de que no me gané esto y no hay dinero. O sea, tiene que seguirlo invirtiendo. Y la suspensión del trabajo en ciertas empresas, se suspendió el trabajo presencial y se incrementó el teletrabajo. Esto no quiere decir que por haber suspendido la jornada, la persona está despedida. Únicamente su trabajo está suspendido hasta que la situación mejore o hasta que les hayan dado la apertura de que puedan volver a su empresa. Y eso. Ya. Gracias. Listo, perfecto. Muy bien, sí, en el sentido de que su exposición nos hace ubicarnos en el tiempo. Sí, nos hace ubicarnos y nos hace pensar que tras una pandemia que golpeó mucho al lado laboral, al lado productivo del Ecuador, que fue una para, sí, el Ecuador trató, no lo hizo bien, pero trató de que la estabilidad laboral se mantenga, de que los trabajadores tengan esa seguridad de que ahí está su trabajo. Trató, ¿sí? Al tratar, lamentablemente vulneró derechos, ¿sí? Al tratar, vulneró derechos. ¿En qué sentido? Si es que a mí me reducen la jornada, lógicamente voy a ganar menos sueldo, ¿sí? Se está vulnerando derechos al tratar de buscar la estabilidad laboral simplemente para que me paguen menos.
Yo he conocido casos de que en papeles se encuentra reducir la jornada. Pero en el ámbito laboral se sigue trabajando igual. ¿Sí? No están haciendo o no se está haciendo bien la obligación del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es esta obligación que tiene el Ministerio de Trabajo? Velar que no se estén vulnerando derechos y, lógicamente, emitir informes de cada empresa. No se está haciendo bien. La idea es buena, la ejecución es mala. Sí, igual, otro tema. Con el Código de Trabajo del 2016, sí, 2016, que fue la última reforma más o menos, llegó el artículo 47.1, que es de la reducción de la jornada. Sí, y esta reducción de la jornada debe ser presentada ante el Ministerio de Trabajo, frente al inspector de trabajo, con aceptación de cada trabajador. Con la ley humanitaria lo que llegó a decir es, vuelvo y repito, si es que la mayoría de trabajadores quiere esta reducción, se hace la reducción. Ya no importa que el pueblo esté en contra. Si la mayoría quiere resguardar su estabilidad laboral, se hace la reducción. Si no, no la debe hacer. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Porque lo principal aquí es el acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, no hay nada. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Em, eh, sobre, bueno, no tiene tal vez relación con lo que está, con el tema, pero sí con la materia. Hay este tipo de el personal flexible. Ese tipo de contratación no tengo muy claro. ¿Nos El podría explicar? personal flexible. O sea, que de acuerdo a ver lo que he escuchado y lo que he leído, pero no comprendo también, es que ellos trabajan, están obligados a trabajar 5 días, descansan 2, pero sus descansos son entre semana. Ah, ok. Trabajan Estos domingo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, por depende de ejemplo. cómo caigan los 5 días, depende de los descansos. No es que tengan un descanso fijo, por así decirlo. Ujú, sí, de Tienen el acuerdo. descanso de 2 días. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, Eso es horario, o sea, dime. cambia solo la jornada o el contrato varía? Es otro tipo de Cambia contrato. solo la jornada. Ah, solo la jornada. Solo la Pero jornada se vuelve de horario rotativo. ya, pero entonces el tipo de contrato sería bueno, De en un este contrato caso, un indefinido, contrato indefinido. con una Ok. jornada de horarios rotativos. Igual, por ejemplo, los médicos trabajan o hacen guardia 2 veces a la semana y todos los demás descansan. Ok, ¿Sí? de Entonces, acuerdo. depende de la naturaleza del trabajo, que ustedes deben fijarse bien en qué jornada firmar. Sí, igual yo ya voy a presentar los tipos de jornada hoy mismo. Ok, gracias. Profe, volviendo al tema de lo de la ley humanitaria, yo leí, no le estaba mintiendo, yo leí en donde decía que, por ejemplo, la reducción de la jornada dependía únicamente del empleador. O sea, que si soy dueño de mi empresa y les tengo a ustedes trabajando y yo les digo, por A o B motivo, yo quiero reducirles la jornada y les presento las cosas, aunque ustedes no estén de acuerdo, yo lo hago. ¿Me puede explicar eso, porfa? Porque yo leí que decía que era decisión únicamente del empleador. Es que imagínate, o sea, empezando desde lo más básico, ¿sí? ¿Recuerdas del principio de la tutela y protección? ¿Qué decía ese principio? Recuérdame tú a mí. Que, o sea, que cada persona tiene derecho a estar, en este caso, si no tiene un abogado, cómo pagar un abogado, puede tomar un abogado del Estado, por así decirlo, que le va a proteger y le va a ¿Estás ayudar. segura de eso? El de tutela y protección era
Ya se puso a revisar. Perdón, me equivoqué. Es en el que dice que no existe la vulnerabilidad de derechos para el trabajador. No va a existir la vulnerabilidad de derechos en sentido de que el Estado será mi protector. ¿Sí? Ya. Partiendo desde ahí. ¿Ok? Imagínate lo que es para el Estado darle todo el poder al empleador y decirle, sí, tú haz eso. Lo que tal vez leíste en este sentido es que el empleador será el que proponga. ¿Sí? Pero el que debe llegar a acuerdos somos nosotros. Aquí, lo que existe vulneración como tal, es que si yo no estoy de acuerdo, yo no firmo, porque ese es mi derecho. Pero si todos ustedes están de acuerdo en la reducción de jornada, pues se va a aplicar. Ya, y en caso de que, por ejemplo, a ver, yo antes trabajé en una empresa, a nosotros nos hicieron la reducción, pero a nosotros solamente nos llegaron y nos dijeron firme, nada más. Y ninguno, o sea, nadie estaba de acuerdo, era como que, ¿por qué? Obviamente entendíamos la situación y todo, pero no estábamos de acuerdo. Y aún así nos obligaron a firmar, porque eso fue lo que hicieron, nos obligaron a firmar. Entonces, ahí estaban vulnerando mis derechos, ¿no es cierto? Sí, Ya. entendido. Ok, a veces los empleadores juegan un poco con la ley en el sentido de que los trabajadores no conocemos la ley. Los trabajadores desconocemos totalmente nuestros derechos. Y yo me he podido dar cuenta que desconocemos un poco de nuestros derechos desde que doy clases. Sí, porque hay varias cosas que a ustedes les sorprende y se quedan, eso no me podían haber hecho. Y lo hicieron. Sí, en eso hay que estar totalmente pilas de ustedes, que van a ser futuros gestores de un talento humano, deben estar pilas en el sentido de las leyes. Porque si nosotros o ustedes fallan en algo, los que vamos atrás de ustedes somos los abogados del libre ejercicio. O sea, yo. ¿Ok? Abigail. Doctor, lo que sé es que sí se vulneran los derechos, sí vulneran los derechos de los trabajadores en las empresas. De hecho, en empresas donde trabaja mi esposo, les hacen trabajar a las personas más de 8 horas diarias, no les pagan las horas extras, la jefe está molesta porque realmente han disminuido las ventas y como que no les quiere pagar el décimo, que es una obligación. Y es entendible porque uno ha estado de ambas partes, pero a veces, y al menos en estos tiempos, es como que al trabajador le toca aguantarse y callar hasta encontrar otro trabajo y pues en los otros trabajos o no les aseguran y cosas así, o sea, siempre sí están vulnerados y tal vez por temor o desconocimiento, ¿no? No asisten a las instalaciones del trabajo, ¿cómo se llama? Perdón. Al Ministerio. Ministerio de Trabajo, ajá, porque tal vez no sé si es que queda sentado un precedente o qué sé yo, pero en empresas grandes se ve este tipo de cosas y pues, como dijo usted, pues al parecer desconocen de esto y pues eh, no sé cómo sería para que ellos conozcan más de sus derechos, qué sería bueno hacer para Consultar que... con un abogado. Ay, no, o sea, no me refería a eso, sino que por decir, la Dani conocía. Dani, tú conocías de tus derechos. O sea, yo sabía y de hecho yo fui al ministerio porque no me pareció justo. Y en el ministerio lo único que me dijeron es, ponga la queja. Y si usted Pongo la tiene denuncia. Ya. tiene que tener el apoyo del 50% más uno de toda la empresa
para que puedan hacer algo. O sea que si había 49% de personal que estaba no podía hacer nada. O sea, porque no tenía el apoyo suficiente, pero todos estaban en desacuerdo. Entonces, necesitaba firmas, necesitaba necesitaba un montón de documentos porque me pusieron un montón de trabas y fue como que, bueno, voy a perder mi tiempo, la verdad, porque tenía que irme hasta Cuenca para conseguir gente que me apoye y era como que, ¿para qué? Entonces era algo absurdo. A ver, en este caso, sí, en lo que ustedes, se puede decir, me están dando la queja de cómo está funcionando el sistema laboral en el Ecuador. Sí, yo, como les digo, hay varias personas que sí, que se quedan casadas para proteger su trabajo, porque saben que de ese trabajo están viviendo. Sí, y como yo lo dije al inicio de la pandemia, cuando estaba dando clases, de lobo un pelo, porque todos, todos, no les miento. Un día fue solo de consultas jurídicas, un día de clases. ¿Qué, profe? Me estaban haciendo esto, este otro, este otro, este otro, este otro. Yo les decía, chicos, tienen que aguantar, porque de lobo un pelo, para lo que se estaba viviendo en la pandemia, que había mucho desempleo, y tener la posibilidad de estar trabajando y tener un ingreso era buenísimo. Y mis casos, mis clientes también se quedaron en ese sentido. Decirles, no, quédense, trabajen. Esperemos un rato que la situación mejore un poco y les metemos la demanda y puedes renunciar, pero hasta mientras quédate. Sí, hasta el día de hoy, sí, he recibido realmente varios llamados de varias personas que ya se cansaron de estar, de estar siempre o que siempre se les esté vulnerando sus derechos. Y hemos puesto denuncias en este mes, si quieren, unas 20 denuncias de cada trabajador. Hemos presentado un visto bueno. Ustedes deben entender, que les voy a explicar también, que el visto bueno puede ser presentado tanto por el trabajador como el empleador. He presentado visto bueno de parte del trabajador, que he ganado, que se han liquidado, que se han indemnizado en manera óptima. Entonces, realmente, ahora podemos ver que se está queriendo hacer bien las cosas dentro del Ministerio de Trabajo. Dentro del Ministerio de Trabajo. Se está queriendo hacer muy bien las cosas y esperamos que poco a poco vaya funcionando y poco a poco las personas vayan dándose cuenta que el Estado les está protegiendo, que la ley es creada para el trabajo, no para el empleador, que los derechos son de los trabajadores, no de los empleadores. Vamos. Se ve, se siente Grijalva presidente. A ver, entonces, ¿quién continúa? ¿Qué grupo va? Profe, buenas noches. Una consulta. En mi grupo tenemos también el tema de los contratos. ¿Continuamos con eso? Claro. ¿O ya es otro tema? No, sí, sí puedes darte cuenta. Yo a todos los grupos les mandé lo mismo, porque siempre hay algo que decir. Siempre hay algo que corregir. Ya, profe, ¿y está bien si es que menciono los tres que le faltó a Marisela o puedo repetir el contrato de No, productividad? no, está perfecto. Ya. Entonces, para que me ayuden compartiendo, por favor, los compañeros de mi grupo para exponerle ya, porque estoy desde el celular. Ya te veo si puedo compartir, Joy. Dame un Gracias. segundo, ¿no? Vamos a esperar que Nancy pueda compartir la pantalla o la presentación. No sé si se puede visualizar. Sí. Sí. Sí, sí se ve. Ya, profe, un ratito apago la cámara solamente para poderle ver, ¿ya? Ya, Elio. entonces
Como ya había dicho Marisela, sobre el contrato de productividad, solamente acotar que esto está más enfocado a las partes, como su nombre lo dicen, que generan producción, como la ganadería, la minería, cosas así, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, en cuanto a la remuneración, existe cosas, o mejor dicho, indica la ley que que no puede ser menor al sueldo básico unificado que se maneja en los otros trabajos. También menciona que las jornadas deben ser ejecutadas de manera parcial u ordinaria con un máximo de 40 horas semanales, y estas podrán ser distribuidas hasta en los 7 días de la semana con un descanso de al menos 24 horas o de un día. También el trabajador tiene derechos entre los lapsos de sus horarios, y en el caso de las horas también en este tipo de contratos, si se da más del 50% de la jornada diaria entre horarios de las 6 y de las 19 horas, se le considera como una jornada diurna. ¿Ya? Estas jornadas consecutivas se podrían aplicar durante los 7 días de la semana en jornadas diarias de 8 horas y se distribuyen de acuerdo a la necesidad de la actividad. Entonces aquí también puede ser variante en caso de que, por ejemplo, de determinada actividad requiera de más personal y que se trabaje más días, lo puede asignar así, a diferencia de que otra actividad solamente sea necesaria por unos días determinados. En cuanto a las vacaciones, los días de descanso acumulados concedidos al trabajador que superen el número de días de descansos forzosos o de compensación serán imputables al periodo de día de vacación anual. Los beneficios tienen todos los beneficios de ley, seguridad social, por ejemplo, y en el caso del trabajador que mantenga menos días de vacaciones que no hayan sido gozados, tiene el derecho al pago de sus días por parte del empleador. Ya, la siguiente página, por favor. Ya, aquí vamos a encontrar ciertos beneficios que tiene este tipo de contrato, tanto para el trabajador como para el empleador. En la parte del trabajador, por ejemplo, tendría una estabilidad laboral, pero durante el tiempo que se determina en el contrato. Tiene una remuneración justa y beneficios de ley o beneficios sociales. Puede pactar la jornada, los días de descanso. Puede pactar la modalidad presencial o teletrabajo, pero dependiendo la actividad. Hay actividades que requieren que sean generadas de manera presencial y en estas no estaría disponible el teletrabajo. Si los despiden injustificadamente antes del plazo convenido, recibe indemnización por despido intempestivo. Eso en cuanto al trabajador. Los beneficios para el empleador, por ejemplo, es que adapta su negocio de tal forma que solamente cubra con el personal necesario. Tiene remuneraciones justas sin recargos que estén dentro de las jornadas pactadas. Termina la labor para lo que se contrató el trabajador, puede finalizar la relación sin que el contrato tenga efectos del contrato indefinido. O sea, como tienen tiempos pactados dentro del contrato, lo puede terminar. Puede fijar un periodo de prueba sin que esto implique sin que el contrato sea indefinido. O sea, no necesariamente culminar el periodo de prueba es que se le garantice la continuidad del trabajo. Permite capacitar al trabajador en varias ramas del negocio. La siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a ver un contrato turístico y cultural o creativo. Últimamente en el país, en algunos lugares se ha visto estos tipos de contratos, aunque de cierta manera se puede decir que no está regularizado porque algunos turistas, o mejor dicho, algunos extranjeros, no cuentan todavía con la documentación legalizada en el país. Pero algunas de las características, por ejemplo, es que el contrato el contrato por el tiempo que dure la labor de forma continua o discontinua, renovable por un año. Adicional, se podrá acordar un periodo de prueba de 90 días. El contrato se celebra por escrito y detallando los requisitos del artículo 21 del Código de Trabajo, el día de la jornada, servicios y actividades de la contratación, plazo de duración del contrato y los horarios y labores de ejecutar. El otro punto, si el empleador requiere la prestación de servicios discontinuos, podrá celebrar un contrato en el que establezca de manera previa la cantidad de días que el trabajador prestará sus servicios durante el periodo de un año. Esto es lo que les mencionaba generalmente aquí. Bueno, yo he visto casos, por ejemplo, con personas venezolanas que les determinan cuántos días pueden trabajar durante la semana.
Entonces, para quienes cumplen los requisitos para poder trabajar, se les indica que, por ejemplo, solamente pueden trabajar 3, 4 días a la semana durante el lapso de un año. Entonces, si las partes acuerdan continuar con la relación laboral, se entenderá como un contrato indefinido, el mismo que mantendrá las condiciones establecidas en los términos de la contratación inicial. El otro, por favor. Ya, con el tema de las jornadas, es un máximo de 40 horas semanales y podrán ser divididas hasta en 6 días. Tienen el derecho de descanso de cada 4 horas y las horas extendidas sí deben ser pagadas como horas ordinarias o extraordinarias. Si las dos partes están de acuerdo en aumentar las horas diarias del trabajo, el trabajador recibirá días de descanso sin exceder las 12 horas del día. En cuanto a las remuneraciones, no podrán ser menor al salario básico unificado del trabajador. Se establece que el 10% adicional al consumo por servicio o propinas no son parte de la remuneración. Por ejemplo, hay personas que trabajan en donde se brinda servicio de alimentos, restaurantes, ese tipo de cosas. Entonces, si es que el trabajador ahí saca un dinero extra de sus propinas, eso no se considera como parte del salario que debe pagar el empleador. Se pagará las aportaciones de la Seguridad Social y demás beneficios de ley, siempre y cuando, como ya lo mencioné, la persona extranjera cuente con todos los documentos de ley. El periodo de vacaciones será imputable al periodo de días de vacación anual y recibirá la remuneración completa. Las vacaciones no gozadas deberán ser canceladas por el empleador. En cuanto a beneficios, cuando el trabajador no pueda desplazarse, se le deberá proporcionar vivienda, alimentación y transporte, pero no es un secreto a voces que aquí casi no se cumple eso con las personas extranjeras. Y a veces ni con nosotros mismos, pero con las personas extranjeras. Ya, en terminación del contrato, el contrato terminará una vez concluido el plazo de un año. Si el empleador termina el contrato antes del plazo, deberá indemnizar al trabajador. Ese con el turista. El de contrato joven y de formación. A manera resumida, para no pasarles toda la diapositiva, este contrato joven es como que le dan la oportunidad al joven para que pueda seguir sus estudios. Algo así como pasantías que tienen que ser pagadas. Entonces, la persona que realiza este contrato joven tiene que garantizar que la persona esté cursando sus estudios y tiene que adaptar los horarios del trabajo a sus estudios para no afectar ninguna de las dos cosas. Ya, en las jornadas, por ejemplo, el detalle es que se ejecutarán en jornada parcial u ordinarias con un máximo de 40 horas semanales, distribuidas entre las jornadas semanal o por turnos y horarios especiales que podrán ejecutarse durante los 7 días de la semana en jornadas de hasta 8 horas. Esto, profe, no sé si es que estará bien o mal, pero había leído que esto también es negociable entre ambas partes. Por ejemplo, si una persona le dice, o mejor dicho, el joven le dice al empleador que determinados días o determinadas horas no puede cumplir con su trabajo, de cierta manera el empleador está obligado a adaptarse a la situación también de la persona que está contratando. Bueno, eso ya que nos aclare despuesito, por favor. Y en cuanto a la formación, los empleadores deberán permitir que los trabajadores que se encuentran cursando estudios de formación en cualquier nivel educativo puedan continuarlos en horarios adecuados y de la manera conveniente entre las partes. Entonces, básicamente eso es lo que trata el contrato joven, es para dar una oportunidad a que las personas trabajen y estudien. Ya, la otra, por favor. Bien, en cuanto a la remuneración que perciba el trabajador en el contrato para la formación para jóvenes, por jornada completa ordinaria o su proporcional para jornada parcial no podrá ser menor al resultado de multiplicar el valor de la pensión establecida en el artículo 7 de la reforma de la ley. O sea, mejor dicho, aquí no hay un sueldo definido, sino que se pagaría por horas, de acuerdo a la multiplicación, al cálculo que nos menciona. Las aportaciones a la seguridad social y demás beneficios de ley se pagarán sobre la jornada y remuneración acordada con el trabajador. Entonces, ya tampoco está sujeto al cálculo que se hace sobre el salario básico. Y la terminación laboral del contrato joven y de formación terminará una vez concluido el plazo o la labor a realizarse para la que fue contratado el trabajador, sin necesidad de que opere otra formalidad.
Si la terminación se da antes del plazo convenido por el empleador, el trabajador tendrá derecho al pago de la indemnización. Así también existen formas de cambiar el contrato del contrato joven a otro contrato más formal, siempre y cuando ambas partes ya estén de acuerdo, o por ejemplo que el joven haya dejado de estudiar y quiera dedicarse de lleno al trabajo que lo esté haciendo. La siguiente. Ya, y el último es el contrato de emprendimiento. Este es aquel contrato de trabajo celebrado entre un empleador inscrito en el Regional Nacional de Emprendimiento y un trabajador que prestará sus servicios bajo relación de dependencia para el emprendimiento. Igual, a manera de resumen, en este tipo de contrato, mejor dicho, este tipo de contrato no lo puede suscribir cualquier persona jurídica o natural, sino determinadas personas. Justo la parte amarilla es lo que estaba mencionando. Adicional, en este contrato podrá ser aplicado únicamente para nuevas contrataciones y si la modalidad del trabajo así lo permite, el trabajador podrá prestar sus servicios para otro empleador. O sea, aquí básicamente determina la actividad que se vaya a realizar para poder firmar este contrato, ¿ya? Este no puede ser reemplazado por otro contrato formal, sino es muy específico, muy puntual para la actividad que se exige. ¿Cómo se debe cancelar la remuneración que corresponde al trabajador? En este caso no puede ser inferior a la del salario básico unificado o sectorial, de acuerdo con su jornada completa o su proporcional para jornada parcial. El pago podrá hacerse por horas o días si las labores del trabajador fueran descontinuas, por eventos periódicas o estaciones y por semanas o mensualidades si se tratara de labores estables y continuas. Entonces, como les decía, en este contrato es bastante específico de acuerdo a lo que se firme inicialmente, ya que la actividad puede variar. Habrá actividades que sean continuas y que aplique una mensualidad como remuneración. Habrá actividades que sean ocasionales y se tenga que pagar solamente por horas o por los días que hayan trabajado. Eso, profe, en los 4 tipos de contratos. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, felicitaciones del grupo. Ok, aquí vamos a ir contrato por contrato. ¿Sí? Contrato de productividad. ¿Qué entendiste, Carla? Que es un contrato para incentivar la producción. Además de incentivar la producción, ¿qué más? Paula. Yo le iba a hacer una pregunta. ¿Cómo? Es que como estamos hablando de eso, le iba a preguntar algo parecido a eso. Ya, después vamos con las preguntas. Ya, bueno. ¿Qué entendiste, Eric? Contrato de productividad. ¿Qué entendiste? Que este es aplicable para todos los sectores productivos y también para varias necesidades operativas. Perfecto. Vamos a partir desde ahí. Para el sector productivo. ¿Qué es el sector productivo en el país? ¿Cuál es el sector productivo en el país? Empresas agrícolas, ganaderas, florícolas. Los ganaderos, las empresas agrícolas, camaroneras, bananeras, etc. Esas son las empresas productivas del país. ¿Para qué viene este contrato? Para justamente resguardar a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque si se comienza a despedir o a su vez la empresa comienza a bajarse o va a quebrar, Ecuador va a perder una fuente de economía. Lo que trata es de resguardar a sus trabajadores del sector productivo, dándoles este contrato, diciendo, mira, empleador, tienes este contrato que tu jornada laboral puede ser continua o discontinua, puede ser diurna. ¿Sí? Es decir, yo puedo trabajar 4 horas, descansar 2 o 3 y volver a trabajar. Diurna, trabajo 4 horas,
Me voy a la casa y regreso a trabajar. Estamos dando este contrato para que tú guardes la estabilidad a tu trabajador y pagues la remuneración de acuerdo a sus horas trabajadas. Ojo, de acuerdo a las horas trabajadas. Lógicamente no puede ser menor de las 40 horas semanales. ¿Estamos? No me parece sea, muy bien, Marisela. Profe, es decir que aquí el personal gana lo que trabaja, pero siempre como empleador tener en cuenta que no se podría pagar menos de un salario básico. No se puede pagar menos del salario básico, exactamente. Ok. Justamente cuando yo te digo no puede pagar menos del salario básico, es cuando te dije no puede irse o hacer menor trabajo de las 40 horas semanales. Ok. Paula, ahora sí, dime. Por ejemplo, profe, yo digo, o sea, yo supongo, ¿no? Estoy trabajando en una empresa X y no me hicieron firmar contrato ni nada de eso. Sin embargo, me exigen, yo qué sé, horas de extra, pero sin embargo me pagan lo mismo. ¿Cómo puedo darme cuenta de qué, más o menos, de qué tipo de contrato tengo y exigir que me den uno? ¿O no se puede exigir que den algún tipo de contrato? Lo que podrías hacer en este caso es justamente realizar una carta, un petitorio, ¿sí? Hacia el Ministerio de Trabajo para que te comenten cuál es tu relación contractual, ¿sí? Entonces, ahí el Ministerio de Trabajo te dice, bueno, tienes un contrato indefinido. Bueno, tú tienes un contrato, no sé, por obra cierta, por tarea. ¿Sí? El Ministerio de Trabajo es el encargado de decirte cuál es tu relación contractual. Pero a ti te pagan la remuneración y te pagan lo que es la afiliación también. No, No estás afiliado, no, trabajas 8 horas. a veces. O sea, normalmente son, por O ejemplo, sea, es un trabajo, es un o sea, trabajo de claro, fines de semana, es un trabajo de fines de semana. ujú, que normalmente no se trabaja 8 horas, a veces se trabaja como 4 o 5 horas, más o menos. 4 o 5 horas más o menos, solo trabajas los fines de semana. ¿Y cómo es el pago o cómo te dicen? O sea, me dijeron 20 la hora, digo 20 el día, 20 las 5 horas, pero por ejemplo, si se va de las 5 horas y te quedas, por ejemplo, hasta más tarde, te quedas con esos $20 hasta el final y te pagan el mensual hasta el final igual, hasta fin de mes. O sea, en este caso, en este caso lo que están tratando de hacer es como una prestación de servicios. Mm. Sí, pero aquí hay que tomar algo en cuenta y es una posibilidad muy grande que están enmascarando una relación laboral. ¿Sí? ¿Qué necesitas tú para probar una justamente este cubrimiento de una relación laboral o una relación de dependencia? Es que te paguen al mes, mes, que estás recibiendo órdenes, ¿sí? Y la otra es que no estés afiliada al IES, en las cuales las tres la tienes. ¿Qué tú ganas con esto? Si tú ganas del juicio, entras a la empresa a trabajar directamente. Ah, ya, eso Sí, no sabía. solo por contarte. ¿Estamos? Ah, ya, gracias, bro. Ya, listo, perfecto. Vamos con el contrato joven. ¿Qué entendiste, Abigail, por el contrato joven? Ah, por el contrato joven. Ajá. Ah, que esto va dirigido a
como su nombre ¿A jóvenes? dice, joven. Pero, profe, es que tengo que salir un ratito. O sea, no te acuerdas. O sea, no le prestas atención. O sea, no estuviste. Ah, sí, sí le presto mucha atención, por eso mismo. Ok. Escúchale entonces a Marisela. ¿Qué aprendimos del contrato joven según la exposición de Joel? El contrato joven es para aquellos que están estudiando, que están finalizando una carrera, que tiene este tipo de contrato, le da la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez. Perfecto, pero aquí hay que tomar una característica muy importante. ¿Sí? Solo es por ejemplo, yo tengo 30 años. ¿Puedo acogerme al contrato joven? No. Es No, que esté estudiando. no, hasta los Pero 26 si está años. estudiando, Hasta los 26 años. Es que ya no es joven a los 30. Ah, solo es hasta los 26 años. Solo hasta los 26 años. ¿Sí? Así esté estudiando a los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hasta los 26 puedo celebrar el contrato joven. profe, este contrato joven se refiere, me acuerdo antes de la pandemia, escuchaba el famoso contrato juvenil. ¿Es lo mismo? No. Ah, es diferente Totalmente el contrato distinto. juvenil. El contrato joven va desde los 18 años hasta los 26. Ya. El contrato juvenil va desde los 15 hasta los 18. Ok. ¿Sí? Ya, sí. El contrato joven, ¿qué es lo que busca? ¿O para qué justamente vino a la normativa ecuatoriana? Para que nosotros los jóvenes podamos tener una posibilidad laboral. ¿Sí? Una de estas posibilidades, no que te digan, tú debes con tu carpetita todo lindo, vas a entregar a talento humano y te dicen, bueno, necesitamos que tengas 22 años y que tengas 4 años de experiencia. ¿Ok? Justamente de este contrato joven para decirle a las empresas, no, los jóvenes son los que nos van a ayudar a sacar adelante el país en la productividad. No les pongas de estos límites. Celébrales un contrato joven. Dales la flexibilidad para que puedan seguir estudiando. Pero ten en cuenta que deben trabajar un mínimo de 40 horas a la semana y deben ganar desde el sueldo básico hacia arriba. Deben tener todos los beneficios legales, es decir, pago de décimos, vacaciones, la afiliación al seguro social, pero déjales trabajar. Para eso es el contrato joven. Yo sí puedo aplicar ese contrato. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Gracias, profe. Perfecto. Vamos ahora con el contrato de turismo o turístico, de cultural. ¿Qué entendiste, Daniel Andrade, sobre este contrato? A ver, entendí que era basado al turismo, obviamente, ¿no? A más de eso, Era para aquellos que estaban registrados. No recuerdo muy bien el nombre de ese lugar. O sea, era continúa. para los que estaban registrados ahí y también como para generar una estabilidad a los extranjeros, algo así decía, le comprendí más o menos. Ok. El contrato turístico, sí, justamente viene, ustedes saben de la crisis migratoria que estamos viviendo en estos momentos. ¿Sí?
¿Qué es lo que quiso hacer este contrato? Existen muchísimas vulneraciones hacia los trabajadores de otra nacionalidad que no son ecuatorianos. ¿Sí? En el sentido de que o les pagan menos o no les dan descanso, es decir, les están explotando laboralmente. Este contrato viene y les dice, no, trátales dignamente, dales lo que se merecen, dale los beneficios de ley, págales un sueldo básico, siempre y cuando esta persona, ¿sí? Tu trabajador, se encuentre con los papeles al día, papeles en regla en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Lógicamente ahí con la Secretaría de Migración. Profe, ¿puede repetir esa última parte de que tiene que tener los papeles en regla en dónde? Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría de Migración. ¿Estamos? Perfecto. Vamos con el contrato. O sea, es decir, el contrato de turismo o comercial en su mayoría es para los extranjeros. En su mayoría es para los extranjeros. Así es, porque nosotros te pueden celebrar a ti un contrato indefinido, ¿sí? Te pueden celebrar un contrato de productividad, te pueden celebrar un contrato de temporada, ¿sí? A esos, como no tienen o están intentando sacar los papeles y no pueden estar inscritos en el Ministerio de Relaciones Laborales o el Ministerio de Trabajo, le están dando esta oportunidad de, oye, regularízate y te damos contrato. ¿Y por cuánto tiempo es el contrato? Estos siempre son de plazos. Todos los contratos de aquí duran 1 año y pueden ser renovados hasta por 1 año más. Ahí acaba. Los contrato productivo, contrato joven, contrato turístico, y el contrato de emprendimiento que vamos a ver. Profe, hay una pregunta que yo no me quedó claro. Si es que, por ejemplo, una persona extranjera suscriben ese contrato, pero durante ese tiempo ya logra sacar la nacionalidad. Ahí le pueden regularizar de otro tipo de contrato. Y es que, lógicamente, yo te voy a hablar desde el sentido de tu profesión, que eres gestor de talento humano. Si tu trabajador cumple con todas las devoluciones de desempeño, tiene una buena productividad, tiene buen perfil, ¿lo contratas? ¿Lo cambias de contrato si es que ya está regularizado? O sea, si es que es bueno, sí. ¿Cierto? Pero como empleador también tienes esta posibilidad de decir, bueno, se cumple el año y ya no le renuevo. Así haya ya regularizado sus papeles. Sí, Joel, me hice entender. Sí, profe, gracias. Perfecto. Aquí quiero que tomemos algo en cuenta. No sé si siempre le escucharon a Joel en todos los contratos. Si es que el empleador finaliza antes del plazo o de lo que estaba determinado, es decir, el año, si el empleador finaliza antes, se va a dar una indemnización. Cuando nosotros damos una indemnización, ¿saben? ¿Un despido? Cuando es un despido, ok. Pero ¿saben lo que es indemnización? Cuando les dan dinero, Perfecto. ¿Pero por qué te dan dinero? porque ellos se equivocaron. Puede ser así. Por daños al empleador. Por daños. Por incumplimiento. Por incumplimiento, profe. Por incumplimiento. Cuando a mí, Paolo Grijalva, me causaron un daño, tú debes repararme ese daño. Y una medida de reparación de ese daño es el pago. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Como la indemnización. Ojo aquí. Pero, cuando profe, nosotros... perdón por interrumpirle. No, dame un segundo.
Me vale idea. Bueno. Cuando nosotros damos, aquí quiero que tengan algo en cuenta. Liquidación no es lo mismo que indemnización. La liquidación es una cosa que es el pago de mis haberes mientras estuve en la relación laboral, y la indemnización es el pago por el daño que me causaron. Cuando nosotros recibimos ese pago o por ese daño, es decir, la indemnización, cuando soy despedido intempestivamente. No me dan nunca más, ni por desahucio, ni por renuncia, ni por terminación de contrato, no. Simplemente cuando es despido intempestivo. Ok. Si bien es cierto, la indemnización entra en el acta de finiquito, pero la indemnización en conceptos no es lo mismo que la liquidación. Y eso ya vamos a conocer la siguiente semana que veamos liquidaciones. Ahora sí, Paula. Ah, sí, profe. O sea, por ejemplo, bueno, es un ejemplo. Por ejemplo, a usted lo de la empresa misma le puede demandar como por decirle usted está haciendo esto mal, pero yo tendría que ganar el juicio para yo contrademandar y decir me están como que perjudicando. Yo puedo contrademandar a la empresa y ahí me pueden dar lo que usted nos dijo. Sí, eso sí es que se gana, obviamente, ¿no es cierto? A ver, Es más o decir, menos, entiendo. no te hice entender, ¿no? Ya, por ejemplo, a mí yo trabajo, no sé, ya bueno, en una empresa y Empresa a mí, X. ya, ajá, ya a mí me están diciendo, usted está haciendo mal estas cosas. Por ejemplo, yo falto mucho, pero yo, por ejemplo, soy enferma y les digo, ah, es que yo estoy presentando mis certificados y por eso falto. Y me dicen, no, por eso le vamos a mandar con visto bueno y así. Entonces, yo tendría que ganar primero y demostrarles que por esto falté y luego yo les podría contrademandar y decir que como fue Estamos verdad, ellos me hablando de dijeron, la misma empresa que ajá, trabaja los sábados. Imagínate lo que es seguir un visto bueno para una es persona que ni un siquiera tiene ejemplo. contrato. No, no, en este caso sí hay contrato, por ejemplo, así ya tiene, Ok, bueno, es un verás. ejemplo. Ya. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se realiza esto? Primero, el que te digan, tú estás trabajando mal, tú no estás haciendo las cosas como se debe y sí estás haciendo las cosas. Tú faltas mucho, pero tú tienes certificado médico, ¿sí? Ellos pueden seguirte un visto bueno. Todos tenemos un derecho que se llama derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Es emprender ante la autoridad competente una queja, una demanda, una denuncia. ¿Sí? Ellos pueden seguirte un visto bueno. Este visto bueno es como una audiencia, un proceso laboral más. Tienes que ir con abogados, van a pelear en una audiencia. Si es que se gana, tú puedes seguir otra demanda, ¿sí? No contrademandar, sino seguir otra demanda, y aquí en Ecuador no se llama contrademanda, se llama reconvención, pero bueno, sigues otra demanda por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, ecuatorianos y personas que están residiendo aquí en el Ecuador, tenemos un derecho constitucional, que es el derecho al buen nombre. Y este momento que tú me seguiste un visto bueno, está yendo en contra de mi buen nombre como buen trabajador. Y por eso te sigo daños y perjuicios y toma. Pero, Y el profe, visto bueno, perdón, pero para que haya un visto bueno, debe haber pruebas contundentes prácticamente para que Lógicamente verifique que es un mal trabajador o porque haya cometido una falta grave o gravísima, como para que le puedan seguir un visto bueno, porque así no se puede. a más de eso, más de lo que dice Nancy, nosotros tenemos del artículo 172 y 173, si mal no recuerdo, del Código de Trabajo, en el cual nos establece los requisitos, más que requisitos, las situaciones que pueden llegar a pasar en el trabajo para seguirte un visto bueno. Sí, por ejemplo, la ineptitud.
¿sí? Por ejemplo, las faltas continuas del trabajo, pero únicamente debe ser 3, ¿sí? Etcétera. Diferentes requisitos que pueden existir. Pero debe haber pruebas. Como le repito, es un juicio más. Se presentan pruebas de cargo y de descargo. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, Paula, tú eres mi empleadora y soy el trabajador, y tú me dices, no, es que tú eres un inepto. ¿Sí? Y yo te digo, ¿cómo así? Si tengo todo esto hecho para ti. Mira lo que hice, mira lo que he trabajado, mira lo que he conseguido en tu empresa. Y te gano el juicio. Se presentan pruebas de cargo y de descargo. Y, profe, ¿el visto bueno aplica solo para las empresas privadas o también para las públicas? Solo para privadas. En las públicas se llama sumario administrativo. Y en este caso, en público, cómo harían? En público se necesita, lógicamente, se puede decir por oficio, es decir, desde la parte de la institución pública, que hacen un sumario administrativo, tienen las mismas consecuencias, ya no es en contra del Ministerio de Trabajo, sino es en contra de la misma institución. Sí, se crea como un inspector de trabajo, se crea un secretario ad hoc, que es el encargado de como juez de la controversia, decir, sí, tú tienes la razón. Y ya. Pero en sumario administrativo, igual, existe en el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público faltas graves, faltas leves. Dependiendo de eso, también se juega un poco. Pero en el sector público también hay personal de código de trabajo. Igual hay vistos buenos. Claro, lógicamente, cuando existe un contrato colectivo y hay personal de código de trabajo, tiene que irse por el régimen que le corresponde. Pero me está preguntando en el sector público, que es un servidor público, va por sumario administrativo. Si es un obrero, va por código de trabajo, que es conocido como visto bueno. Yasmín, no sé si tienes alguna pregunta. No te escucho. Sí, profe. O sea, exactamente una pregunta no es tanto, pero lo que me quería comentarle es que en por algunas personas que conozco que trabajan en distintas empresas, privadas obviamente, yo creo que el tema del visto bueno lo manejan de una manera mal, porque por ejemplo, muchas veces amenazan al trabajador en decirle, no, es que si tú no haces esto, o sea, te mando con visto bueno y se acabó. O 3 memos y te pongo visto bueno y te vas y no vuelves a trabajar en un año, porque obviamente el visto bueno sí es una mancha para un trabajador que puede acceder a trabajar en el sector privado, ¿correcto? Ya, entonces, bueno, por un caso que lo tuve cerca de que se manejó el tema del visto bueno, yo creo que para eso, de lo que revisamos, hay un proceso para poder seguir con el visto bueno. Más no es porque el empleador coge y le ponga la salida en el IES por visto bueno y se acabó, ¿verdad? Hay un proceso para poder realizar esto. Y me imagino que para el visto bueno son puntos extremadamente graves que cometa el empleado, como por ejemplo acoso sexual, los riesgos psicosociales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo que afecta directamente el visto bueno, ¿sí es para un año o es para más tiempo? Ok. En este sentido, el visto bueno, como les menciono y les voy a mencionar, es un proceso. Es como un proceso judicial. ¿Sí? Que hay demanda, hay contestación a la demanda, pruebas de cargo, pruebas de descargo, audiencia, resolución. ¿Ok? Es un proceso. No es que te sigo, te pongo como si fuera despido intempestivo y te fuiste y ya está. Te fuiste con visto bueno. No. Justamente es con este proceso. ¿Sí? Ahora, en el Ecuador existe un derecho fundamental, un derecho humano, que se puede catalogar como nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. ¿Sí? Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Si ya perdí el visto bueno y ya me juzgaste como un mal trabajador, ya nadie me puede volver a juzgar. Es decir, yo me puedo presentar un trabajo. Ahora que me cojan es decisión de ellos. Pero en la ley no se establece que 1 año, 2 años no pueda trabajar. ¿Por qué? Porque si en la ley dijera eso,
Se está yendo en contra de la Constitución. ¿Sí? Lógicamente se queda tu antecedente que se puede revisar en el SUT, pero no te pueden decir no te contrato porque tienes visto bueno. Te van a decir no te contrato, muchas gracias. Y ya está. No sé si me hice entender. Sí, sí, mucho mejor. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Ahora sí vamos con el contrato de emprendimiento. ¿Qué entendiste, Tatiana Romero? ¿Qué entendiste por el contrato de emprendimiento? Ya. Pues bueno, le comento que yo también estaba leyendo acerca ya de ese contrato porque queríamos participar en la exposición. ¿Sí me escucha? Ah, ya. Sí te escucho. Es que se quedó fijo. Ya, y pues, según yo, o sea, lo que yo entendí, ¿no? Que era como más o menos basado en un contrato como el de turismo, que es como un, ay, ¿cómo era? Déjeme checo. Chéquele, chéquele. Profe, no vamos a tener receso hoy. Déjame terminar con esto y ya hablamos de eso. A ver, Tatiana. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Eso es lo que expuso Joel, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, este contrato puede ser aplicado a personas nuevas, es lo que entendí yo, o sea, que a nuevas a un trabajo en sí, a nuevas contrataciones. Si es que si obviamente el trabajo lo permite. Es como que prestar servicios para otro empleador, más o menos. Ok, ya. Muchísimas gracias, Tatiana. David Tipán. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Ayúdame con el contrato de emprendimiento. ¿Qué entendiste que es el contrato de emprendimiento? Bueno, como casi también, disculpe, recién nomás entré a clases, pero de lo que estaba yo investigando, dicen que el contrato de emprendimiento sirve hasta lo que se acaba el emprendimiento. Se puede durar hasta máximo 5 años. Ok, muchísimas Que gracias, David. Ajá, ya, profe. Muchísimas gracias, David. Muy buena característica que nos trae David. Eric. Otra vez. Bueno, el del emprendimiento dice que, bueno, el contrato tendrá una duración de 1 año y para acordar o sea, para acordar todas las cláusulas que hay en el contrato, se puede hacer un periodo de prueba de 90 días. Ok, pero en sí, ¿cuándo nosotros vamos a firmar un contrato de emprendimiento? Porque sí, porque Paolo dijo que es de emprendimiento, firmemos de emprendimiento. ¿O por qué? ¿Por qué razón podemos firmar de emprendimiento? Carla. Sí me sé. Bueno, dice que solo pueden aplicar a este contrato las personas registradas en el RNE, Registro Nacional de Emprendedores. Ujú. Es para fomentar y regular el emprendimiento y desarrollo tecnológico para generar fuentes de empleo formales. Perfecto. A ver, aquí, ¿cuándo nosotros vamos a formar o vamos a firmar un contrato de emprendimiento? ¿Sí? Primero tenemos que tomar en cuenta que el emprendimiento viene desde atrás con una creatividad y un incentivo, ¿verdad? Una iniciativa. Entonces, lo que nosotros queremos buscar en un contrato de emprendimiento es que esa iniciativa se quede dentro de nuestra empresa.
esa iniciativa de un empleador, de un trabajador, perdón, se quede dentro de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una empresa de productos de limpieza y un trabajador viene y me dice, ve, ¿sabes qué, Paolo? Saqué una nueva fórmula que le hace buenísimo el jabón de manos, que te deja suave las manos como un pompi de bebé. ¿Sí? Entonces yo digo, ah, perfecto, y yo le tengo trabajando solo por horas. Digo, no, ¿sabes qué? Esta iniciativa, este emprendimiento, este pensamiento que tú tienes, tengo que formalizarlo. Te voy a firmar un contrato de emprendimiento. Es para empresas que recién se están formando. ¿Sí? No es que yo, Apple, yo Mac, voy a coger y voy a firmar un contrato de emprendimiento cuando mi empresa está facturando millones y millones y millones al mes. ¿Sí? Karina. Profe, disculpe. Hola, profe, buenas noches. Hola, Una Karina. consulta le iba a hacer en cuanto a lo que dijo el compañero anteriormente, que el contrato podría ser hasta 5 años, pero según lo que yo estuve investigando, decía que puede ser hasta 2 años, máximo 3, y si ya pasa de los 2 años, ya pasa a ser indefinido. Ya pasa a ser indefinido. Así es, Karina. Muy bien. Sí, nosotros podemos renovar el contrato. Eso tienen que tener en cuenta. Sí, y tal vez a eso se refiere David, que pueden renovarse el contrato por un periodo más. Pero si nosotros queremos volver a renovar, ya no vamos a poder. Vas a ser un contrato indefinido. Ah, Ok. ya, ok. Ya listo, gracias. Karina. ¿Estamos? Sí. Sí. Profe. Vamos a nuestro receso, chicos. Nos vemos a las 20:44. Ya nos vemos. Chicos, regresamos. Déjenme solo. Abro. Comparto la pantalla y ya. Profe, falta mi grupo de exponer. Buenas noches, profe, una consulta. Tranquilos. Yo sé que faltan grupos. Tranquilos. Vamos a dejarlo esto para el día lunes. ¿Ok? Una consulta, por favor. Dime, Fernando. ¿Lo del auto es en grupo o es individual? Es en grupo. Ya, ¿y los trabajos también o cómo? Los trabajos es individual. Ya, muchas gracias. ¿Grupo de cuántos, disculpa? En sí, vamos a hacer grupos de 7 a 10 personas. Ya, gracias. ¿Ok? Tal vez les di los temas. No, todavía. No, no les he dado, qué bestia. A ver, me he olvidado eso. A ver, los temas. Ustedes escogen, chicos. Yo no les voy a repartir. Ustedes escogen qué tema quieren exponer con su grupo. ¿Sí? Primer tema, despido intempestivo. Segundo tema, visto bueno. Lógicamente, quiero recalcarles que yo voy a dar clases antes de que ustedes expongan, ¿no? Ojo con eso. ¿Sí? Tercer tema, renuncia. Cuarto tema, desahucio. Quinto tema, accidentes laborales. Sexto tema, despido ineficaz. ¿Ok? Esos son los temas. ¿Qué es, verdad? Ineficaz.
¿sí? Y hay más causales de terminación que esos voy a explicarlos yo, que son relativamente nuevas, por así decirlo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen lo que es el abandono intempestivo? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Es lo mismo que abandono a secas o se diferencia por el intempestivo? Abandono intempestivo es que yo, trabajador, me fui de la empresa, ya nos vemos, chavito, pero el empleador, en vez de seguir un visto bueno y estar en un proceso largo, judicial, por así decirlo, sigue abandono intempestivo. Este abandono intempestivo tengo que yo, trabajador, pagar 15 días de mi remuneración al empleador por abandonar intempestivamente mi puesto de trabajo. A ¿No ver es si lo les mismo entendí. que abandono de trabajo? El abandono de trabajo es simplemente una causal para seguir un visto bueno. El abandono intempestivo es la acción para yo desvincularle a una persona directamente de sus funciones o de su cargo. Profe, ¿Cuánto era el pago, disculpe, del abandono intempestivo? 15 días de la remuneración. Ok, gracias. Profe, una consulta. Los integrantes del grupo los escogemos nosotros. Sí, escogen ustedes. Máximo 7, dijo, ¿verdad? De 7 a 10. No pueden ser 5. De 7 a 10. Ya, bueno. Ok, ¿me entendieron? Bueno, esto les voy a explicar porque nos faltan 3 clases más. Sí, esto les voy a explicar lento, tranquilo, liquidaciones, indemnizaciones. Vamos a hacer tablas de Excel para que ustedes tengan ya la fórmula en su Excel y podamos trabajar de una sola. ¿Ok? ¿El trabajo de autoinstruccional debe ser tipo ensayo? Es ¿O tipo cómo lo ensayo, vamos a hacer? es tipo ensayo con su introducción, su desarrollo y su conclusión. ¿Sí? Con un mínimo de hojas de 5. Mínimo de hojas 5. Es muy poco lo que les pongo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo yo quiero que sea conciso. No es necesario mandarme una demandota si es que en 2 hojas soy conciso. ¿Estamos? Profe, una pregunta, por favor, ¿me podría volver a repetir? Lo que pasa es que tengo muy mala conectividad y no le escuché nada. Por favor. Ok. ¿Qué te vuelvo a repetir? O sea, del autoinstruccional, porque Ok. se corta. Ok. Gracias. Autoinstruccional para todos. Autoinstruccional tipo ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Introducción, desarrollo, conclusión. Sí, yo les voy a subir a la plataforma un libro. El libro se divide en 4 partes. ¿Sí? Se divide en derecho laboral, se divide en remuneraciones y se divide en terminaciones laborales, ¿sí? Del contrato. Ahí ustedes pueden sacar bastante información. ¿Ok? A más de eso, vamos a tener como un mínimo de hojas de 5. Pueden extenderse 10, 11, 12, 8, lo que sea, pero mínimo 5. ¿Estamos? Ojo aquí. Con normas APA. Sí saben si estar con normas APA, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Ahí, si no, van a YouTube. Ponen tutorial de citado de normas APA Word. Y así se les cita en Word. Ok. Profe, ¿y el auto hasta cuándo tiene que estar? El auto en sí me pueden presentar. Voy a poner fecha hasta el 23 de este mes, hasta las 12:59 de la noche, para que me puedan presentar.
Pero el día viernes yo necesito que ustedes me compartan a mí un adelanto de lo que están haciendo como una exposición. ¿Estamos? Profe, ¿una sola persona expone el trabajo? No, como ustedes deseen. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Es que soltero. No, profe, que no está subido. ¿Se acuerda que nos dijo que iba a subir? ¿Qué cosa? La evaluación que debiste haber dado, no mentira. De mierda, siempre hay una. ¿Qué? ¿Qué? Yo solo estoy debía de subir? acuerdo, profe. ¿Qué Usted debía dijo que iba a subir? subir una prueba para Sí, esta sí, semana. pero la subo el sábado. La subo el sábado hasta el otro sábado. Ajá. ¿Mañana le sube? Sí, mañana lo subo. Mañana lo habilito. Ya están los cuestionarios. Solo falta habilitarle nomás. Mañana le habilito. Desde sábado 5 de la tarde más o menos, porque yo mañana tengo clases de 7 a 1. Ok. 5 de la tarde. ¿Y esa prueba está habilitada? ¿Qué tiempo? Hasta, o sea, ¿qué tiempo la resuelves o qué tiempo va a estar habilitado? ¿Qué tiempo va a estar habilitado? Hasta el otro sábado. Ya, profe, gracias. De tanto que me comenzaron a hacer preguntas, ya se acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos da para la prueba, profe? ¿Y cuántas preguntas van a hacer? A ver, aquí quiero que tengan claro algo. ¿Sí? Esta prueba que yo voy a subirles es como si fuera un tipo cuestionario para la prueba final. ¿Sí? Esta prueba va a tener, como máximo, va a tener 15 minutos para la resolución. Un solo intento, no la prueba final. Ojo, sino esta prueba de práctica, podemos llamarlo. ¿Sí? La prueba final son de 10 preguntas, verdadero o falso, o a su vez puede ser opción múltiple, la que les toque, y tienen 20 minutos, un solo intento. ¿Hay Ok. opción de más tiempo? Opción de más tiempo. Preguntas